Saludos para todos. Vuelvo a la carga de nuevo con mi video. Con estos videos caseros que he estado comenzando haciendo en los últimos días. Y parece que han sido muy efectivos porque yo saco la conclusión de cuando algo es efectivo o no es efectivo por mis enemigos. Cuando los enemigos reaccionan a lo que tú haces, es porque bueno, cuando los enemigos tú sacas algo o dices algo y no reaccionan, es porque no le sirve, no le ha hecho efecto a ellos o no le molesta o no es eficaz. Y entonces yo, como le iba diciendo, yo he grabado como unos 4 o 5 videitos, casi como 6 creo, 7, no sé. En estas últimas 2 semanas que estoy más o menos en eso, grabando videos y abrir una página en YouTube, y tengo una página ahí donde subo mi video. Más o menos lo fui haciendo como pude. No conocía ni sabía mucho de eso, pero bueno, gracias a Dios ya los videos están saliendo. Lo que yo quería decirle era que yo estaba subiendo unos videos y en esos videos que yo subí, los comunistas se escandalizaron. ¿Por qué se escandalizan los comunistas? Porque yo toqué varios temas que los traigo ahí, los tengo apuntados. Son como 5 o 6 temas que ninguno le gusta. Por supuesto, al comunista nunca le gusta que le pongan el dedo en la llaga. Cuando tú le señalas los defectos de ellos, cuando tú le señalas el por qué Cuba está tan mal, y no es por los americanos, porque ellos lo que quieren es mostrar al mundo es que Cuba está mal por culpa de Estados Unidos, el supuesto bloqueo, cuando el bloqueo jamás y nunca ha existido. El bloqueo fue una ley que se hizo, la ley Helburto, los cubanos de Miami que querían que se aprobara esa ley para bloquear a Cuba, y no era bloqueo, era un embargo para que el gobierno de Cuba, obligar al gobierno de Cuba a tuviera que cambiar. Eso no, digo yo que eso no funcionó. Quizás porque no se hizo como se hizo, o no sé, pero no funcionó. De que no funcionó, no funcionó. Pero en la vida real nunca hubo un embargo, porque Estados Unidos siempre por detrás de la cortina o de una manera o de otra, pero siempre estuvo ayudando a Cuba, le daba apoyo. Ahora últimamente tiene unos negocios grandísimos de millones y millones de dólares, donde le da de aparatos de avícola, de agricultura, de pecuario, de todos esos aparatos, hasta implementos y productos para la agricultura y para la avícola, de comida y de todo, para implementar la agricultura en Cuba y la agrícola de animales, de pollo y todas esas cosas. Estados Unidos ha tratado de trabajar en Cuba para apoyar donde ellos puedan producir. La medicina también es el primer país que más medicina le ha dado a Cuba. En dinero es creo que el segundo país que más ayuda a Cuba, más nosotros, las remesas que mandamos para allá, gracias al turismo de Cuba que está saliendo de Estados Unidos y de Europa, y más las remesas de dinero, Cuba ha estado sobreviviendo en su último tiempo. Entonces, cuando tú analizas todas estas cosas, más los pollos, comida que Estados Unidos le ha mandado a Cuba toda una vida, que esos pollos sabemos que ya yo he contado la historia, que la mayoría de los alimentos que Estados Unidos ha mandado para Cuba, siempre el gobierno de Cuba lo ha vendido en la tienda del dólar. Se lo ha vendido cubano en la tienda del dólar. Si no tiene dólar no puede comprar, cuando es alimento que se le ha mandado de Estados Unidos y de muchos países gratis para que se dé al pueblo. Pero el gobierno de Cuba, desgraciadamente, usa la desgracia y la calamidad de aquel pueblo para enriquecerse. Y no es mentira lo que estoy diciendo. Cuando en Cuba hay un ciclón, hay un huracán, o cualquier tipo de problema, de desgracia que hay en Cuba, que sucede, toda la ayuda que se le manda al gobierno de Cuba, al pueblo de Cuba, los distintos países, el gobierno de Cuba aprovecha para hacer dinero. El gobierno de Cuba aprovecha para enriquecerse ilícitamente. Toda la mercancía, alimentos, de sábanas, ropa, zapatos, todas las cosas que se le mandan, material para aquel pueblo, para ayudarlo, ahí lo meten y lo ponen en las tiendas en dólares para venderlo en dólares. Y entonces, la familia que uno tiene en Cuba, lo que hacen, agarran el teléfono, los pobres, porque no tienen dinero. Ellos le pagan en pesos cubanos, una miseria. ¿Qué gana un cubano clase media en Cuba?
casi como 8, 9, 10 dólares al mes. Al mes. Un médico, un ingeniero, un profesional, ¿cuánto te gana en Cuba? Alrededor de 15, 20 dólares. Entonces le venden todas las cosas que necesitan. Gente cuando vienen Santiago mismo, ese huracán que vino, perdieron el techo, perdieron la casa completa, las ollas, el refrigerador, la televisión. Entonces se lo venden todo en dólares. Entonces todos esos productos hay que comprarlos en dólares porque ellos lo venden en las tiendas de los turistas. Que esas tiendas antes eran para los turistas. Ahorita el cubano puede ir, pero con dólares. Porque antes estas tiendas que eran en dólares, en divisas, en euros, no podía ir cubano. Pero ahorita, como el gobierno de Cuba, después, cuando entró en esa crisis grande, entonces que ellos tenían el dólar prohibido en Cuba, tuvieron que el dólar permitirlo que funcionara y circulara en Cuba, y el euro, sobre todo el dólar que estaba prohibido en Cuba. Ahorita cualquier gente en Cuba, cualquier familiar puede llamar a Estados Unidos. Si tú le mandas dólares, le puede comprar el refrigerador, puede comprar un televisor, puede comprar un ventilador, carísimo, mucho más caro que aquí, porque esa es la cosa, vale más caro que aquí en Estados Unidos. Cualquier refrigerador que tú compres en Cuba te vale como 2 veces más que el de aquí. Un ventilador te vale mucho más caro que el de Estados Unidos. Un DVD, imagínate, yo mandé un dinero hace unos 2 o 3 años para Cuba para que le compraran un video a mi mamá. ¿Cuánto costó el video? $320. Y cuando yo miro el video son de los que venden aquí que valen como $32. Porque son unos videos malos, malísimos, de China que los tienen de verdad que no sirven. Y entonces te das cuenta, en una grabadora me pidieron de música, me pidieron $360. Cuando miré eso, una de las grabadoras que venden aquí en el 99, que valen como 35 o $45, $340 una grabadora. Es eso. Entonces todo es una barbaridad. Todo lo que te venden en Cuba, en dólares, para que el cubano pueda tener algo, porque un cubano con cualquier equipo de música es feliz, porque eso no lo tienen ellos. ¿De dónde lo van a sacar? Entonces, un video, un DVD de eso para ver películas, imagínate, para ellos eso es una cosa del otro mundo. Para nosotros no, porque aquí yo tengo 2 DVD por ahí, ni lo veo, no lo uso casi, y lo tengo por ahí tirado, y cuando uso para ver una película que me guste, porque en definitiva a veces aquí la televisión o muchos programas que tú tienes en Cuba está obligadamente a tener un DVD, para que ellos alquilan películas, para ver películas, para entretenerse, porque la televisión cubana no tiene nada. ¿Qué es lo que tiene una televisión cubana? Creo que son 2 canales, no sé, 2 canales o 3 canales. Y los canales son aburridísimos, lo único que te ponen es a Fidel hablando un discurso, o te dan un noticiero hablando bien de Fidel Castro, de la revolución, y hablando mal de Estados Unidos. Eso nada más son un programa de Cuba. Hablando mal de Estados Unidos, sembrando el odio a la población, y no sé dónde consiguen unos videos, que siempre consiguen unos videos y se lo ponen a los cubanos allá, el gringo, el policía, dándole golpes a un hispano o a un moreno, y entonces allá lo ponen y en la televisión. Miren el imperio, cómo golpea, cómo acaba con racistas, cómo está golpeando al hispano o al moreno. Y entonces, no videos que yo no sé qué, creo que yo a veces lo consiguen por acá y a veces, creo que CNN, no sé, creo que también le consiguen algunos videitos, porque allá hay una agencia allá en La Habana, que trabaja junto con La Habana, con el gobierno de Cuba, y le pasa algunos videitos de eso. Entonces, o sea, que lo único que te enseña nada más es pura política, a su conveniencia. Entonces, la película creo que te dan son los domingos, creo que dan 2 películas. Porque a las 7 de la tarde dan un episodio para los niños. Pero ese episodio también es basado a la guerra, al ejército, Fidel Castro defendiendo el pueblo y los americanos matando a los cubanos, así como todo. Creo que a las 9 dan una novela para los mayores. Esa novela igualmente basada al Yankee, el Yankee malo, y que Fidel Castro bueno y ayudando al pueblo. Como todo es pura política. A las 10 o las 11 el noticiero hablando mal de Estados Unidos y hablando bien. Y ahí sigue la programación, la televisión, y ya no hay más hasta el otro día. Por la mañana creo que a las 10 vuelven a abrir la televisión. O sea, que un DVD en Cuba es algo importante, y si tú le mandas películas, o la gente que ya tiene películas, la alquilan y se entretiene. Entonces, eso es una de las cosas que uno, que se escandalizan
los comunistas no quieren que yo hable esto. Ellos no quieren que yo diga esto. Como se escandalizaron también, según dicen los comunistas. Porque yo estaba hablando de la prostitución infantil en Cuba y de mayores. Donde en Cuba se tienen que prostituir la mayoría de las mujeres para poder sobrevivir. Y no es culpa de ellas, por la necesidad que hay, que el gobierno lo obliga. Entonces, muchos comunistas se escandalizan y me dicen que porque yo hablo de la prostitución de Cuba, que en el mundo entero hay prostitución, que porque yo estoy hablando de mi país, que le estoy haciendo daño a mi país con decir esto. Que aunque sea verdad, no tengo que decirlo, porque donde quiera hay prostitución. Ahora, yo lo que le quiero decir a los comunistas, que es cierto que donde quiera hay prostitución. Es cierto que donde quiera hay prostitución. Es cierto que en todos los países de América hay prostitución. Es cierto que incluso aquí en Estados Unidos hay prostitutas. Es cierto, no es mentira. Pero la única diferencia que yo le digo a estos comunistas y le quito su careta, que es donde no les gusta a ellos, que entienden que aquí en Estados Unidos y en cualquier parte de América, una prostituta, no vas a encontrar una doctora o una ingeniera o una profesional que esté ejerciendo su trabajo como doctora o como ingeniera y que tenga que irse a prostituir. Te digo que no, porque aquí en Estados Unidos, tú trabajando en cualquier trabajo, nada más en una tienda, en cualquier trabajo, por muy mediocre que sea, ya tú tienes para sobrevivir, tú tienes tu alimento garantizado. ¿Me entiendes? Tú tienes ya tus necesidades básicas para satisfacer tus necesidades básicas. Entonces, es donde está la diferencia, que en Cuba, por necesidad y por obligación, una doctora, una ingeniera y la mujer tienen que prostituirse porque el salario de una ingeniera o de una doctora no le da ni para desayunar, ni siquiera los primeros 5 días de la semana, ni para desayunar. Imagínate que puede ser una doctora de esta o una ingeniera con 17 o 15 dólares al mes, que le pagan al mes. Y tú a la shopping y nada más por un litro de aceite te vale 4 o 5 dólares. Una bolsita así de cualquier cosa, de arroz, de harina, te vale 10 o 12 dólares. Y lo que te dura son 5 o 6 días. Si tú utilizas el dinero tuyo y para irte a comer a un restaurante de donde comen los turistas, el salario de una doctora no le alcanza ni para comer ella. Los 17 dólares no alcanza ni para comer ella, ni siquiera en un día. Mucho menos para darle al hijo, ni a los hijos, ni al esposo, ni a las otras familias que tengan. Entonces, ¿se dan cuenta el por qué las mujeres en Cuba se tienen que prostituir? Por necesidad, porque están justificadas. Y es donde yo le digo a los comunistas, dejen la estupidez, dejen de querer justificar a un gobierno inservible, dejen de querer tapar el sol con un dedo, dejen de defender lo indefendible, dejen de estar haciendo el ridículo, que ya el mundo entero sabe quién es Cuba. Hay que quitarse la careta, hay que seguir desenmascarando este gobierno cada día más, que ya la cara le dé al piso para ver si tienen vergüenza y se van de ahí y dejan al pueblo de Cuba tranquilo para nosotros entonces armar una Cuba libre, soberana y democrática, y donde poder rescatar la moral de nuestra mujer y esas niñas de 11, 12 y 15 años que se están prostituyendo, que puedan tener tan siquiera un lugar en la sociedad, y que el día de mañana nosotros podemos darle una dignidad a esas niñas y que tengan un futuro digno. ¿Tú me entiendes? Y que su infancia, algún día poder darle una infancia digna a esas niñas, que no, desde los 10 años, 11 años, prostituyéndose, pobres muchachitas que nunca han tenido infancia. No le duele ese corazón a ustedes comunistas. No le duele eso, comunistas de Miami que defienden que no quieren que nadie diga esta verdad porque les conviene. Como Casa Cuba también aquí en Houston, que es la organización de Casa Cuba, que son un montón de cubanos comunistas que también van para Cuba cada catico. Y todas estas organizaciones que se proclaman defensores de la injusticia o de la democracia de Cuba. Y sin embargo, cuando yo saco estos videos, se escandalizan al extremo de que casi me quieren comer de los insultos, de los comentarios que me mandan en privado. ¿Entiendes? Porque ellos a su manera se hacen lo susceptible. Ay, no hable así del pueblo de Cuba, porque mira, pero el problema, a ellos no les interesa el pueblo de Cuba. Eso es lo que menos, al comunista lo que menos le interesa es el pueblo de Cuba. Ahora, para querer callarte, usan el pueblo de Cuba, como Fidel Castro cuando le conviene usa el pueblo de Cuba. ¿Bien? Entonces no hable, sino hay que denunciar todos estos casos para ver si las Naciones Unidas, todas estas organizaciones inservibles, algún día cogen vergüenza también y todo el mundo le caiga encima a la situación de Cuba.
Entonces, eso es lo que no quieren los comunistas. Que tú digas la verdad, para que Cuba siga así en la prostitución, para que siga Cuba así en el suelo, tirado, que no haya moral, que no haya dignidad. Entre menos dignidad y entre menos moral hay en Cuba, en la población, pueden ellos ir a abusar con las niñas de Cuba o con los niños. Porque tengo entendido que el turismo que hay en Cuba últimamente van a abusar más de los niños. O sea que es homosexual, de los niños que duele, 11, 12 años, hasta 10 años. Entonces, son las cosas que no quieren que digan, pero hay que decir la verdad. Ahora, otro tema que yo tenía, el otro tema era de... sí, me han dicho varias veces, y alguien me dijo también anoche, casualmente, que si yo no me canso de hablar de política, de las cosas de Cuba, de la situación de Cuba, de los abusos de Fidel Castro y de todo este atropello, que si yo no me canso, que yo no voy a hacer nada, y como quiera los Castro van a seguir. O sea, que muchos comunistas me dicen que mejor ya de mayo me canse y me retire de la política y de la defensa y de estar luchando por una causa de la libertad de Cuba, que como quiera que sea, Fidel Castro y Raúl Castro van a seguir gobernando y allí nunca va a pasar nada. Entonces, yo le quiero decir a esta gente que dicen que yo tengo que retirarme o que porque yo no me canso, que yo no me voy de esta lucha jamás y nunca, aunque yo sea el único que me quede en esta lucha. ¿Sabes por qué? Porque lo hago con mucho gusto y con mucha honra. Porque cuando tú haces algo por una causa noble y justa, y tú lo haces por amor, a ti no te importa cuánto te siguen, a ti no te importa si tu lucha o lo que tú estás haciendo, si va a tener efecto o no va a tener efecto. Tú actúas por convicción propia, tú actúas porque tú estás en contra de lo mal hecho, tú actúas porque tú estás a favor de la justicia, tú actúas porque ese es tu país, ese es tu pueblo, y yo actúo así porque allá está mi familia, allí están mis vecinos, y allí están la gente que yo quiero, y mi tierra que me van a hacer. ¿Y por qué mi sueño no va a ser el mismo sueño de los que están allí? Porque yo salí de allí, ya no me va a importar aquello, no, ahí yo dejé mi familia, y yo sí sigo amando aquel país, yo sí sigo amando a la gente de allí, a mi familia que dejé allí. Ahora, a unos sinvergüenza que están acabando con aquel país, que yo no lo ame, claro que nadie va a amar a esa gente. Pero por eso no quiere decir que eso es de ellos. Cuba no es de ellos. Sí, por 55 años lo han tenido ellos en el poder. Pero algún día, si la Unión Soviética tuvo 73 años, bajo una dictadura feroz, el comunismo, y al menos ya ese comunismo se cayó, como muchos países de Europa. Y como muchos países, aquí México también tuvo a este dictador por mucho tiempo, también ¿cómo es el apellido este? Como tuvo República Dominicana Trujillo, como tuvo no me acuerdo del dictador que tuvo en México por muchos años. Y todos los países de América han tenido dictadores, todos han tenido dictadores, pero todos se han ido librando. ¿Por qué nosotros no tenemos el derecho de nosotros librarnos también? Yo pienso que el pueblo de Cuba también tiene el mismo derecho de librarse. Que tenemos 55 años y no espero que lleguemos a 73 años como llegó la Unión Soviética para quitarse el comunismo de encima. Yo espero que en menos tiempo. Pero de que algún día se va a caer aquel yugo, aquel tirano, claro que se va a caer. Y claro que vamos a ser libres. Y por eso yo nunca me voy a cansar, nunca voy a desmayar. Porque yo siempre siento en mi corazón esa semillita que me sembró en mi corazón Dios, de siempre de velar por la justicia de tu país, por la libertad de tu país, y porque algún día ese país sea libre. Claro que yo lo voy a echar, siempre lo voy a hacer. De que todo lo bueno es difícil, claro que todo lo bueno es difícil. De que todo lo bueno cuesta bien caro y con sacrificio. Cualquier perfume más chiquito, entre más chiquito y más bueno, más caro es. Pero de todo lo bueno cuesta caro y es difícil. Por eso yo no me voy a cansar. Entonces, ese tema era el que yo quería tocar. El tercer tema que yo quería tocar. Como dicen muchos cubanos, y eso se usaba mucho en Cuba y te lo enseñan en la escuela. Y aquí en Miami, donde quiera te lo dicen. Cuando tú estés ante de alguien que te diga, no me gusta la política, o cuando tú estás hablando de política me dice, ay, yo no hablé de política, que a mí no me gusta. Cuando tú escuchas a un cubano decir eso, estás ante un comunista hipócrita. Porque eso lo enseñan a ellos.
que cuando un turista o alguien te venga a hablar en mal de, o que ya tú sientas o que escuches que te quiere hablar mal de Cuba, o esté hablando en contra de la dictadura cubana, entonces tú usas esto. No me gusta la política, pero no es que no te guste la política, sino es para desviar el tema de que esa persona no siga hablando mal de Cuba o de los cátaros. Porque el comunista manipula la política. Cuando tú le hablas mal de Estados Unidos o cuando tú le estás hablando mal del imperio, como ellos dicen, entonces ellos te mandan rápidamente. Ahí sacan ellos sus uñas y empiezan a atacar en la política de Estados Unidos y a hablar con odio y con todas esas pestes que hablan ellos y vomitan toda su odio en contra de Estados Unidos. Ahí sí, porque lo veo yo aquí. Yo te digo porque yo aquí vivo entre cubanos y la mayoría de los cubanos aquí en Texas, como yo sí, son comunistas. Y ellos saben cómo yo pienso. Cuando ellos van a hablar algo a favor de Cuba, yo rápido le corto y le digo. Y cuando ellos, como ellos saben que conmigo no pueden, enseguida dicen, no vamos a hablar de política, porque a mí no me gusta la política. Pero en cuanto yo me voy, que yo sí que me he ido, que me he quedado ahí, me han dicho, oye, después que te fuiste empezaron a hablar de ti y de la política y de Estados Unidos, de que esto no sirve y que tú eras una enviabota de Estados Unidos. Entonces yo digo, yo se lo he dicho a muchas mujeres que a mí me han dicho cuando yo me he ido de una conversación de estos penco o aura comunista o tiñosa, aura tiñosa o de estos buitres comunistas que están acá, que me han dicho, oye, apenas te fuiste empezaron a hablar de ti. Y yo se lo he dicho, yo sé que estos comunistas no valen un centavo y dicen que no les gusta la política, pero como no saben que tú lo vas a enfrentar a ellos, enseguida se exponen como que no les gusta la política. Pero ya yo lo conozco. Cuando ellos te dicen no me gusta la política, ese es el más politiquero que hay. Lo que es un politiquero barato y sin vergüenza y descarado. Ese es el tema que yo quería, uno de los temas que yo quería tocar. El cuarto tema que yo quería tocar. La función de los espías cibernéticos. Ahorita en las redes de Facebook, especialmente y en muchas redes, el gobierno de Cuba ha reclutado, ellos tienen como una base, especialmente en Cuba. Tienen en España, tienen en Suecia, tienen también bastante espías en Estocolmo, acá en este lugar y tienen también en Italia y en Miami sabemos que está lleno, pero en Cuba ellos tienen la base principal que crearon ellos. Ellos crearon una base en Cuba que la dirige el oficial de la seguridad que controla el sistema de internet en Cuba, que se llama apellido Fonte y supervisado por todo ello. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos han reclutado muchachos de la universidad, la mayoría de ellos que han terminado, que se han licenciado, o tienen un técnico de licenciatura o de lo que es de computación. Esos muchachos y algunos otros que son de la juventud, también del partido, ellos reclutan a esos muchachos que tengan más habilidad y lo ponen a trabajar como espías cibernéticos, más funcionarios del gobierno, del ministerio. Ese es el trabajo que tienen ellos. Entonces, la mayoría de esos muchachos trabajan en una sala que tienen ellos, con varias computadoras, donde tienen un trabajo, entran en la mañana, tienen un turno en la tarde, en su casa los que son oficiales, como por ejemplo Carlos Serpa, tiene computadoras en su casa, como un tal que es un oficial también de Santiago de Cuba, que se llama Ernesto Vera, que es un perro que tiene como 50 perfiles en internet. Como este mismo que se fue de aquí, de Miami, Roque, ese también tiene internet en Cuba. La mayoría de todos los oficiales tienen internet en su casa. Entonces esa gente entra en la red de la mayoría y el trabajo de ellos es, muchos de ellos ponen un nombre falso, crean un nombre falso, más todas las redes que tienen internacional de muchos cubanos que tienen muchos lugares. Entonces el objetivo de todos estos comunistas es ingresar a la red, armar algunos grupos y entonces infiltrar dentro de cualquier página tuya, de aquel, y entonces una vez que ellos te invitan, porque te invitan, tienes 50, 70, 80, 100, y como ellos empiezan a hablar mal del sistema de Cuba y ponen direcciones de que viven en España, otros de que viven por acá por Japón, otros que viven ahí, se ponen diferentes nombres, nunca ponen su nombre.
Entonces, ¿tú crees que son gente, y muchos de ellos, incluso te estoy diciendo, muchos de ellos son hasta presos políticos, esos presos políticos que yo le hablo, que son presos políticos que son fabricados por el gobierno, que el gobierno en Cuba ya disimula una prisión, que lo mete preso, que pone un cartel abajo Fidel, y entonces en un año, en 2 años ya están aquí en Estados Unidos. Entonces, muchos de esos presos políticos, que ahí yo tengo el nombre de cada uno de ellos, también, muchos de ellos también se prestan para trabajar en la red de internet. ¿Cuál es la función de ellos? Una vez que ellos están en tu página, o tú eres amigo de ellos porque tú miras que están hablando, aparentemente que tienen una organización que está en contra del gobierno de Cuba, pero una vez que ellos hacen eso es para controlarte a ti, tu información y tu mente. O sea, porque yo al principio que yo entré en esto, yo me di cuenta, cuando yo caí en la red de este grupo que tenía se llamaba Unidad de Acción, que tenía la periodista esta mediocre, la Maciel, y la página se tenía con Carlos Serpa, que tenía Marino, que todo eso está dirigían desde Cuba. Cuando yo caí, que yo quería hablar las cosas, cuando tú hablabas las cosas, por ejemplo, que le dolía de verdad de Cuba, ahí me controlaban. Me decían, no puedes estar hablando eso, porque si vamos a hacer una lucha en contra de Cuba, no podemos hablar esto. Entonces, o sea, que ellos, el trabajo de ellos era controlar qué tú puedes decir y qué tú no podías decir. Psicológicamente, estaban controlándote. Entonces, como tú decías, no, por si estos son mis amigos, son 100 o 50 amigos que yo tengo aquí, no puedo ir en contra de ellos. Pero eso fue cuando yo entré al principio, que yo no conocía bien lo que era la internet. Pero una vez que yo me di cuenta cómo funcionaban las redes de Cuba y los espías cibernéticos, me di cuenta y ahora lo que lo uso. Y ellos me invitan, a mí Carlos Serpa me invitó, yo lo acepto. Un tal Adán Amable, que se llama, apellido Adán Amable, no es Adán Amable, es un muchacho que se llama, en Miami, que se llama Roberto Morales, pero tiene varios perfiles creados. Adán Amable, tiene Arnaldo Montano, y se ha creado un poco de nombre falso, pero ese mismo muchacho se llama Roberto Morales, que tiene unos ojos claros, unos gordos que es de Miami, tiene como 50 perfiles. Entonces, o sea, que ellos te demuestran de que son bastantes y que están a favor que están en contra del gobierno de Cuba, pero a la misma vez, cuando tú quieres hacer un trabajo positivo, que de verdad que tú quieres trabajar para destruir y dañar la dictadura castrista, ahí ellos te paran. Entonces yo me di cuenta enseguida de eso. ¿Qué yo hago ahora? Ellos me invitan, yo lo acepto, su página. Pero yo lo hago en su página, lo que le hago es, como dicen los mexicanos, lo que le hago es un desmadre. Acabo con ellos ahí. Y lo que le pongo es que la mayoría de ellos tienen que votarme. O sea que la mayoría de ellos no les queda otra de que, una, tienen que aceptarme o votarme. Y entonces en su cara le voy diciendo, ustedes son chivatos, me invitaron, pero voy a poner lo que a mí me dé la gana. Y ahí le voy diciendo en su cara. Ya ellos conmigo, ya ellos saben cómo soy yo. Entonces, conmigo ya ellos mandaban a mí como dice, ya con esto no se puede. Pero así hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Sabes por qué hay que hacer así? Para que ellos vean que ellos son más estúpidos que uno. Y que su trabajo cibernético en las redes no va a funcionar. Que nosotros estamos trabajando con nuestras verdades. Estamos trabajando porque Cuba sea libre. Estamos haciendo esto por amor. No como ellos que están pagando. A Carlos Serpa y a toda esa gente le pagan por trabajar en las redes cibernéticas. Desde la Maciel hasta todo. Y en Cuba tienen oficinas para eso. Nosotros hacemos esto por amor. Nosotros hacemos esto por la Cuba que queremos. Que hemos soñado que sea libre. Entonces no es lo mismo cuando tú haces una cosa por amor a cuando tú la haces por dinero. Pero estas son las cosas que a ellos no les gusta que tú digas. Pero qué bueno que hoy en día, gracias al internet, hoy podemos decir tantas cosas y podemos llevar tantas verdades al mundo. Y aquellos también que aquellos que no pueden levantar su voz, aquellos cubanos que están allí tirados, que están siendo oprimidos y pisoteados, nosotros somos los que lo podemos representar y hablar del sufrimiento de ellos. El otro tema que yo quería tocar era sí, eso era algo que yo quería hablar también. El otro tema es, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, a mí, los que eran los comunistas, porque ellos te controlan. Desde que tú sales de Cuba, los comunistas te controlan. Para dónde tú vas,
a qué estado tú vas, y una vez que tú vas para ese estado, ellos te controlan allí. Y desgraciadamente la mayoría de las organizaciones que atienden a los cubanos aquí, como Interfe, como es la otra esta católica, la organización católica, las organizaciones no son malas, pero sino los cubanos que escogen para que atiendan a los cubanos que van llegando, ese es el problema. Porque ya yo le he dicho una vez, siempre he dicho, una vez que un cubano entra a un centro de trabajo, ellos copan eso y van entrando, y van metiendo, y van recomendando cubanos igual que ellos. Entonces esas organizaciones están llenas de cubanos comunistas, que le hacen daño al cubano que ellos saben que viene de Cuba, que es anticastrista. Cuando yo llegué, a mí me tenían todo preparado. Inocentemente yo no sabía. Gracias a Dios, hoy ya yo sé cómo funcionan ellos en los Estados Unidos. Cuando yo llegué dentro de una como 100 familias casi cubanas que nos ubicaron aquí cerquita en unos apartamentos a todos y nos daban de todo. Nos daban de estampilla, mensualmente nos daban un cheque cada a mí y a la que era mi esposa en aquel tiempo, porque yo me separé hace más de 8 años. Y entonces nos daban todo. Cuando yo llegué, empezaron a hacerme trampa, a hacerme daño. Y yo no sabía, porque ellos te rodean de su gente, de arpías comunistas. Entonces, o sea, ya ellos saben que tú estás en ese apartamento y dicen, ahí tenemos un anticastrista. Vamos a rodearlo de toda la gente comunista para tenerlo allí y hacerle bastante daño y hacerlo sufrir, porque lo vamos a castigar. Como él aquí vino solo y está solo, está con su familia nada más, pero él necesita juntarse con gente. Y entonces cuando se junte con estos cubanos, que no saben quiénes son, vamos a hacerle daño, vamos a darle donde más le duela. Entonces yo no sabía eso, que el gobierno de Cuba trabajaba, funcionaba así. ¿Me entiendes? De hecho, yo le dije a ustedes cómo el gobierno de Cuba mete a la gente para acá. Yo le hablé de la lotería de visa, el biombo, cómo funciona en Cuba. Que supuestamente Estados Unidos tiene un biombo, una lotería de visa en Cuba, que es el que venga lo que ellos. Piensan ellos que vienen las cartas que ellos seleccionan allí. Y resulta ser que Estados Unidos no trae la gente que ellos piensan que están trayendo. Están trayendo a la gente que Fidel Castro le está metiendo para acá y Raúl Castro que quieren que le metan. Pues ya yo le dije como la carta en Cuba la recogen en los distintos poblados, en cada buzón, en campesino, en área de pueblo, donde quiera, van el cartero recoge la carta, pero esas cartas que dicen oficina de intereses, que la oficina de intereses que está en Estados Unidos, en La Habana, que es la única que hay, esas cartas son recogidas. Una vez que recogen esa carta y que van por ahí, primero hay una ley que cada provincia tiene que elegir las cartas y mirarla y abrirla. Entonces, todo aquello que son anticatristas, esa carta se saca. O aquella gente que de una manera o de otra que yo creo que son traidores, se sacan y se tiran a la basura. Ahora, todo aquello que son comunistas o que son de CDL o de Juventud o de partido, o gente que le conviene a ellos, esas cartas las echan en el carro de nuevo, las llevan hasta la oficina de intereses, las entran a la oficina de intereses y esos son los cubanos que vienen para acá. Entonces Estados Unidos hace su lotería de visa, pero piensa que son cubanos que ellos están eligiendo. Ya todo está elegido. Cualquier carta que ellos traigan para acá son cubanos que están elegidos por el gobierno. Le digo porque yo le dije cómo funciona eso. Yo fui al basurero de abajo de Santiago de Cuba una vez, que está por abajo, cerca de la bandera de Tilera antes, y allí estaban todas las cartas tiradas en ese basurero. Cartas que cuando tú leías, quedan para el biombo, para la lotería, para la oficina de interés, para esta lotería de visa, y cuando tú leías los nombres, eran de gente de presos políticos, o de gente como yo, y la tiraban a la basura, porque de esa gente que ellos dicen, esto no puede salir de aquí. Porque si ellos salen, entre más gente tengo allá afuera de esta gente, se me organizan allá afuera y es un problema. Además, aquí lo voy a tener, lo tengo mejor, lo controlo mejor y aquí hasta lo puedo matar y asesinar. Y es uno menos. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Cuba. En los últimos 15 años estaba haciendo sobre todo. ¿Por qué tú crees que Miami está lleno de ratas comunistas? Y aquí mismo, como yo estaba diciendo, lo que me hicieron, me rodearon y me llenaron de gente de ella. Entonces, o sea, aquí en Interfe no conseguía trabajo. A todos nos llevaba, conseguía trabajo. Ya nos daban un mes de vacaciones y entonces ya el segundo mes, o en el mismo mes si tú querías, ellos te conseguían trabajo, porque en aquel tiempo que nosotros venimos aquí, había mucho trabajo, pero ellos nos pusieron en una fábrica por acá y ahí pusieron también como 100 o 200 cubanos trabajando, que se llamaba Minimóvil. Ahí cuando me llevaron, ya ellos me tenían preparado todo, y eran los cubanos y me hicieron bastante montaje, me pusieron en problemas serios con el
supervisor, me creaban problemas, yo no tenía carro en ese tiempo, cuando que yo a veces yo no podía ir porque no tenía carro y entonces como ellos, yo tenía que pagarle a ellos para yo poder ir a trabajar y imagínate, y acabé de llegar y a veces muchos de ellos decían, no, está lleno, no te podemos llevar y así, y muchas cosas que me hicieron ellos porque yo no sabía. Después me compré mi carro trabajando y luchando para echarnos para adelante. Allá donde yo vivía me le echaron, el carro una vez me echaron azúcar, me lo echaron a perder, me lo rompieron, me fundieron el carro, un carro que me había costado como $3.500. Después también tuve otro carro también, eso fue al principio también, y me intentaron de romper el capó, pero yo sentí ese día y salí y no me pudieron hacer daño. O sea, y muchos lugares que yo trabajé, donde yo trabajaba y a veces yo como no tenía esa maldad, yo trabajaba y empecé a abrirme camino y conseguía trabajo y donde yo conseguía trabajo, a veces había cubanos de ellos mismos sin trabajo. Yo decía, vente para acá y lo ponía. Y cuando llegaba, ahí mismo me daban la puñalada. ¿Entiendes? Me decían al dueño de la compañía o algo, no, fulano te está haciendo esto, ten cuidado con fulano, que fulano te está robando, fulano te está haciendo aquello. Y yo a veces miraba que el dueño de la compañía empezaba, se iba bien conmigo, empezaba a cambiar y a mirarme y a decirme cosas, ¿no? Y sucede que al cabo de los años me fui dando cuenta de por qué eran los problemas, de dónde venían. Entonces, muchas veces, tú sabes, como dice el dicho, que todo al final llega. Y al final, siempre me enteraba al final por alguien del trabajo o supervisor, que después me veía por ahí y me decía, oye, ¿sabes que yo no sabía que tú estabas robando esto en el trabajo? ¿Cómo que yo me estaba robando? Sí, está cubano, los cubanos allá, los 5 que tú llevaste, eso es lo que le dijeron al jefe tuyo, al jefe de nosotros, que tú te estabas robando el petróleo, que tú estabas vendiendo el petróleo, que tú estabas vendiendo... O sea, que yo, porque no hay mentira que mantenga oculta por mucho tiempo. Entonces me fui dando cuenta que la misma gente mía, que yo le conseguía trabajo, que yo le llevaba los trabajos, porque yo aquí me supe abrir camino, entonces era lo que me apuñaleaba, porque me supe abrir camino, mejor ataqué ellos. Y me fui dando cuenta y mucha gente me lo decía, oye, donde tú vayas no te lleves más cubanos si te están haciendo daño. Y me lo decía mucha gente, mexicanos, salvadoreños. Hasta que yo aprendí y me di cuenta que esta gente que tenía aquí, porque yo pensaba que yo venía de Cuba, como yo estaba en Cuba, donde yo vivía, estaba rodeado de cubanos, pero eran cubanos que eran como yo. Pero yo tenía mi gente, yo sabía quién servía en Cuba y quién no servía. ¿Entiendes? Y yo decía, bueno, como cubano al fin, que allá en Cuba no ayudaba, aquí llego a Miami, o llego a Texas, que cuando llegué aquí a Houston, Texas, y